Bienvenidos al seminario Poder de Dios. Es una alegría para mí poder estar no en forma presencial, pero sí conectados a través de esta virtualidad, a través de nuestro canal de YouTube. Y espero que pueda ser de mucha bendición este espacio que vamos a meditar. Esto es una conferencia sobre el tema Descubrir quién es Jesús. Descubrir quién es Jesús. Y voy a explicar de qué se trata. Este es un módulo integrador que integra el estudio de San Juan. No voy a leer todos los textos bíblicos, por supuesto, porque ustedes, si siguieron las tareas, ya por lo menos tienen 3 lecturas, es decir, era 2 lecturas, y luego en el análisis seguramente hicieron más de 1 o 2 lecturas más, así que ya seguramente muchos de ustedes ya han leído 3 o 4 veces el libro de San Juan, así que van a tener bastante fresco todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a descubrir quién es Jesús. Este evangelio es el último que se escribe, ya casi siendo anciano, muy anciano. Juan escribe este evangelio y él va a tratar de explicarnos a nosotros cómo él descubre quién es Jesús. Y yo llamé a esto 7 por 7. ¿Por qué? Porque voy a dividir en 2 partes. La primera parte, que van a ser 7 señales y 7 frases. Es decir, la primera parte, 7 señales. Y la segunda parte van a ser 7 frases. Así que bueno, 7 por 7 vamos a descubrir entonces quién es Jesús. Vamos a hablar de 7 señales y de 7 frases. Estamos entonces, el tema, vuelvo otra vez a refrescarlo, es descubrir quién es Jesús a través de 7 señales que están en el libro de San Juan y de 7 frases que dijo Jesús. Y al final vamos a descubrir juntos lo que Juan nos quiso decir o lo que nos dice a través del Evangelio. Así que, ¿qué clase de hombre es este que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Descubrir quién es Jesús en el Evangelio de San Juan es la clave. Los hombres de la época de Jesús, al igual que sus discípulos, debieron descubrir quién era Jesús. Y la pregunta, ¿vos ya descubriste quién es Jesús a través de las Escrituras y a través de la experiencia que cada uno de nosotros tiene? Descubrir quién es Jesús, esa es la pregunta. En el Evangelio de San Juan y en los otros evangelios encontramos estas preguntas. ¿Quién es? ¿Quién es este que ha de venir? ¿Es este el que esperábamos? ¿Es este el Cristo? ¿Es este el Mesías? Todos se hacían esas preguntas. Todos los contemporáneos, los amigos, los discípulos, los que conocían a Jesús, los que escuchaban de la fama de Jesús, aquellos que recibían sanidad de Jesús, todos hacían la misma pregunta. La pregunta era, ¿quién es Jesús? Cuando ellos se preguntaban quién es Jesús, ellos trataban de descubrir lo que Juan luego nos va a contar. Entonces, el tema del Evangelio de San Juan es este. Juan vio las evidencias abrumadoras y tan convincentes por las cuales comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y concluye afirmando, estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. San Juan 20:31. Entonces, para los hebreos llamar a alguien hijo de algo representaba que se identificaba o que era idéntica a esa cosa o a esa persona. Es así que para los israelitas el uso de hijo de Dios quería decir, este es Dios. Así que cada vez que lees en Juan, hijo de Dios, ellos entendían, este es Dios. Jesús es Dios. Por eso los escribas y los fariseos le decían a menudo, ¿quién eres? Ellos también, los religiosos de la época, los de la cátedra de Moisés, los fariseos, los saduceos, los religiosos, los sacerdotes, ellos querían saber quién era Jesús y les decían, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué te haces igual a Dios? Y esto fue en un increscendo y ellos iban también haciéndose esa pregunta. Es decir, que había tanta expectación que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? A lo que él les respondió, no, viene tras de mí. Yo no soy, pero viene uno detrás de mí. Lucas nos dice en el capítulo 4 que se puso en pie en la sinagoga ese día y leyó el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Entonces, acá es clave, acá tenés que anotar. Lo que yo voy a dar a continuación, las 7 señales, lo vamos a leer en clave del capítulo 61 de Isaías.
Esto lo comenta Lucas, lo cuenta Lucas en el capítulo 4. Jesús entra a la sinagoga, al lugar de reunión, dice así, voy a leerlo, San Juan 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17, Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y desde el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, es decir, cerrando la tableta para nosotros hoy, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Lucas 4:21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lucas 4:18 al 19. Acá se detuvo a mitad de la frase, cerró el libro y se sentó y dijo a todos los presentes, hoy las escrituras se han cumplido entre vosotros, es decir, yo soy aquel al que se refieren. Entonces, él va a tomar, yo digo, el emblema, la insignia de las profecías del Mesías, que es Isaías 61, y lo va a leer ese día, allí en ese lugar, y él va a decir, yo soy ese. Hoy se ha cumplido estas profecías. Entonces empezamos el análisis, 2 dimensiones. Número 1, las 7 señales que hizo por un lado, y número 2, las 7 frases que dijo de sí mismo. Y luego vamos a descubrir, según Juan, quién dice que es. 7 señales del Mesías. Comenzamos. 7 señales en clave de Isaías 61. La primera señal, ya todos saben, capítulo 2, convierte el agua de la tierra en vino del cielo. Ese es el título, convierte el agua de la tierra en el vino del cielo. El primer milagro que realizó nuestro Señor fue transformar el agua en el jugo de uva. Capítulo 2, lo tenés del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. Jesús dice en el versículo 11, hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Esta es su primera señal. Entonces vamos a ver 7 señales, esta es la primera. Ahora, hacemos un paréntesis, voy a hablar sobre el vino y todo lo que podamos nosotros sacar para luego llegar a una conclusión. Rapidito, hago un paréntesis acá, entonces dentro de la señal voy a hablar del vino. Yo creo que Jesús no prolongó una fiesta de borrachos. Habacuc 2:15 dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Proverbios 23:31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirán cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar o como si yacieras en la punta de un mástil y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré en busca de más. Isaías 28:7 dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Proverbios 31:4. No es de los reyes, Sol Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que acá tenemos unos versículos donde claramente la Biblia, el sentido de Dios, de la santidad de Dios, es que obviamente las personas no se embriaguen, no se emborrachen. Jesús fue sin pecado, no estaba él alentando una fiesta de borrachos. Entonces, la conclusión a la que llego, después de haber estudiado bastante este tema, es que ese vino no fue una bebida embriagante, sino que fue un jugo de uva fresco, sin fermentar. Y acá quiero ahondar un poquito más. Hay en la historia distintos tipos de vino. Plinio el Viejo, en su escrito Historia Natural, libro 14, habla de 84 especies de vino y solamente 10 eran embriagantes.
Y cito a Plinio el Viejo, dice, el vino común de Judea y Palestina era el jugo puro de la uva sin ninguna mezcla de alcohol y era inofensivo. Era la bebida común de la gente. Esto es lo que se llama mosto, que lo vamos a aclarar dentro de un tiempo. Entonces, Jesús, según los cálculos que hacemos, aproximadamente convirtió cerca de 500 litros de agua en vino. Agua en vino. Isaías 65:8 nos habla de lo que es el new wine o el nuevo vino o el vino nuevo. Isaías 65:8 habla del racimo de uvas que al exprimir sale jugo de uva no fermentado. Entonces, la bebida que ellos tomaban en estas fiestas eran justamente racimos de uvas o vinos recién hechos, que era el mosto, que exprimían y que salían, obviamente, jugo de uva no fermentado. Juan capítulo 2, versículo 11 dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que este es el comienzo de Jesús. Sabemos que hay muchos versículos donde las traducciones, como sabemos, la Biblia no se escribió en español, las traducciones nos dicen, nos hablan de vino, de tomar vino, pero había muchas clases, inclusive habían algunos vinos de pepino que se llamaba vino y sabemos que muchos lo usaban como forma terapéutica, esos jugos de mosto para poder sanarse. Entonces, no vayamos a confundirnos y sigamos el espíritu de la Biblia. Realmente creemos que Jesús manifestó su gloria no para emborrachar a la gente, sino para demostrar su carácter de Él, su misión entera. Entonces, ¿qué representa ese milagro? El primer milagro representa la gracia. Número uno, Dios toma al ser humano en su estado vacío. Los cántaros estaban vacíos, las tinajas estaban vacías y los llena, le da vida, lo transforma. Tiene que pasar por Jesús, así es nuestra vida está vacía y cuando es tocada por el Señor somos transformados. Esa es la conclusión del vino nuevo, del vino que viene del cielo, un vino que no se hizo de una uva de la tierra, sino que salió, podríamos decir, de una uva espiritual. Número 2, el inicio de las nuevas relaciones entre Dios y el hombre. A partir de ahora, la relación del hombre va a cambiar porque Jesús entra en escena. El Hijo de Dios entra en escena, entonces la relación que Dios va a tener con los hombres y que los hombres íbamos a tener con Dios a partir de Jesús cambia totalmente, cambia para siempre. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Esa enemistad se quiebra y ahora podemos tener esa amistad con Dios. Y número 3, comienza un tiempo nuevo, una nueva creación. Por eso se habla del vino nuevo en odres nuevos, es decir, ser transformados, recibir la vida nueva. Si vos estás haciendo este seminario, asegúrate de que tenés una vida nueva, una vida cambiada y que recibiste ese vino nuevo. No estamos hablando de destapar una botella de vino con alcohol, sino que Él está dando una señal para demostrar su gloria y diciendo, yo soy Jesús, vine para dar vida en abundancia, vine para traer un vino nuevo, para traer una nueva creación y ese estado vacío ahora va a ser convertido en algo que va a traer alegría, símbolo del vino, el gozo sobre la tierra. Entonces, comienza un tiempo nuevo, una nueva creación. Ahora vamos a pasar al segundo milagro. El segundo milagro, la segunda señal, es la sanidad del tormento en el corazón, la sanidad física de alguien que está por morir y la salvación de toda una familia, de toda una casa. Todo esto a distancia. Así como ahora estamos nosotros conectados, a distancia. Solamente Jesús habló con el noble, con uno de los secretarios del rey, uno de los jefes de estado del rey, habló con él y cuando él dio la palabra va a producir sanidad del tormento que había en su corazón, va a producir la sanidad del muchacho que estaba por morir y va a producir la salvación de toda una casa. Miren la señal que él está dando. Esto está en Juan capítulo 4, 46 al 54. Y voy a leer solamente el versículo 54. Dice, esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea.
Yo quiero que nos centremos en el oficial del rey. Él va al Señor con el corazón destrozado y entristecido por el sufrimiento. Imaginemos todos los que somos papás, que tenemos hijos, que nuestro hijo tenga un cuadro de muerte, que se está por morir, el tormento que es para un papá que sabe que su hijo va a morir. Él va con ese tormento a Jesús de saber que está a punto de morir. Él tenía fe porque va a buscarlo a Jesús y le dice, quiero que vayas a mi casa, si vos tocás, si vos orás, si vos estás ahí, vas a sanarlo. Pero Jesús va a profundizar esa fe y le va a dar la palabra. No va a ir con él, pero le va a dar la palabra. El oficial va a tomar la palabra, va a creer la palabra y va a recibir la sanidad. Ahora piensa en Capernaum. Su hijo estaba en Capernaum, estaba a varios kilómetros del lugar. Pensemos en esto, él está en la cama, él está en su lecho de muerte, él está por morirse, está con fiebre, ya tiene todos los síntomas que se está por morir y de pronto sucede algo, de pronto se va la fiebre, de pronto se siente sano, se levanta, comienza a comer. Esto no lo dice la Biblia, pero imaginémonos una persona que recibe la sanidad inmediatamente. Se le va el dolor, se le va la fiebre. Y de pronto los cristianos empiezan, todos los siervos que estaban allí, los esclavos que estaban con él, comienzan a festejar, a decir, realmente estás bien, y salen todos corriendo a encontrar al papá que fue a buscar a Jesús para que Jesús fuera a verlo, decirle, ya no hace falta, fue sanado. Ahora, sana al muchacho a distancia con una palabra, pero también sana el corazón dolorido del padre. Ellos vienen al encuentro y al día siguiente lo encuentran y le dice, tu hijo está sano. Y entonces él pregunta, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora? Y ahí le dicen la hora y él recordó que fue exactamente en el momento en que Jesús le dio la palabra, esa palabra que salió de la boca de Jesús, tuvo el poder suficiente para atravesar esos kilómetros hasta Capernaum, tocar el cuerpo, levantar al enfermo, sanarlo. Y ahora él está recibiendo la noticia y su tormento sale, pero no queda ahí todavía. El corazón dolorido del padre ahora es calmado frente a este milagro que solamente consistió en dar la palabra. Como había dicho, había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces vamos a Isaías 61. Él dijo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. En este cuadro, en esta segunda señal, ¿quién es el quebrantado? Por supuesto que el hijo es quebrantado, pero acá el cuadro nos lleva al hombre que está sufriendo en la imposibilidad de que su hijo va a morir, de lo que la muerte está produciendo. Sin embargo, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y él experimenta el poder de la palabra de Cristo que pudo establecer en el alma, la autoridad de Cristo en el alma. Y no queda ahí la historia. El hijo sanado por un milagro de la muerte, el corazón del padre atormentado es sanado, pero toda la casa dice que creyó. No sabemos cuántos eran en la casa, pero toda la casa, cuando él llegó, seguramente se constituyó en un predicador de Jesús. Él llegó seguramente y les dijo, yo sé lo que pasó. No fue casualidad. La enfermedad esta no se fue, la muerte no se fue así nomás, sino que yo hablé con Jesús y Jesús me dio la palabra y me dijo que iba a estar sano, y así sucedió, y toda la familia creyó, y entonces esta era la señal de que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar físicamente, a derrotar la muerte y a traer algo más, a traer la salvación. Así que no solamente nos preocupemos que las personas se sanen, sino nos preocupemos que la salvación llegue, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, el milagro que hizo Jesús y la palabra que yo tomo hoy para que vos puedas analizarla es vive. Esa es la palabra. Le dijo, vive. Tu hijo vive. Simplemente con eso. No oró. No hubo intercesión. Él dio la palabra, simplemente dijo, vive. Tu hijo vive. Con esa palabra crea una onda expansiva espiritual
que no solamente llega al corazón, porque él cree, el Padre toma esa palabra, sino que esa palabra corre a Capernaum y libera de la muerte al Hijo, y toda la casa es envuelta en salvación. La palabra de Jesús vive. Él vino a traer vida, toda la casa. El conocimiento de Cristo se difunde por las familias, y los hombres encontramos en Cristo salud. Los hombres encontramos en Jesús paz al tormento y encontramos la salvación. Entonces acá, anotalo, más importante que el milagro, anoten estudiantes, más importante que el milagro es la fe en Cristo, la salvación en Cristo. El milagro atrae, es cierto. Nadie más que Jesús da vida, pero nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte. Así que la señal, el milagro, era por la misericordia que Dios tuvo, que Jesús tuvo en ese momento sobre este hombre que estaba atormentado, pero también la misericordia alcanzó a ese joven que estaba por morirse. Y no se quedó allí, sino que llegó la salvación. Entonces, esta es una señal. Primera señal, transformar el agua de la tierra en vino del cielo. La segunda es sanar a un quebrantado de corazón, librar de la muerte a un enfermo físicamente y traer la salvación a toda una casa. Ahora vamos a la tercera señal, número 3. Es la curación del hombre paralítico, el hombre impotente que estaba junto al estanque. Juan 5, 1 al 9, allá hay una historia, estaba el estanque Betesda, ya lo leyeron ustedes, y allí había podríamos decir, un grupo, un amontonamiento de enfermos. Estaban todos juntos allí. Jesús fue para ahí. Estaban los paralíticos, los mudos, los ciegos, los enfermos terminales. Era como un lugar de enfermos, porque estaban todos esperando ese milagro. Se decía que un ángel descendía y aquel primero que llegaba a tocar esas aguas que el ángel movía recibía la sanidad. Entonces estaban todos esperando, y allí llega alguien mucho más grande que el estanque, que ese estanque, uno mucho más grande. Y en Juan 5:8, Jesús va a tomar, denme el que más está lisiado. Y va a tomar un hombre que está imposibilitado siquiera de moverse. Hacía casi 40 años, 38 años más específicamente, que desde su nacimiento estaba postrado. Ahora miren ustedes el cuadro del ser humano, que desde que nacemos estamos paralizados para con Dios, que no podemos tener contacto en relación con Dios. Jesús dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así que ese hombre que había estado atado, esclavizado, paralizado, se liberó así en un instante, de manera que no podía entrar en el estanque de Betesda. Entonces acá estaba demostrando Jesús, Isaías 61, que Él vino a liberar a los oprimidos. Él vino a liberar a los oprimidos. Eso decía la profecía en Isaías 61, y Él acá lo está demostrando con esta tercera señal en ese lugar. El lugar quiere decir casa de misericordia, pero qué poca misericordia, porque los enfermos estaban allí. Pero vino uno que era mucho más que casa de misericordia, era mucho más poderoso. Solamente le dio la palabra, no oró, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente ese hombre que nunca se había movilizado, que había sido paralítico durante toda su vida, desde su nacimiento, recibió la sanidad y recibió el milagro. Así que estaba acá demostrando el poder de Él para liberar a los oprimidos. Toda la Biblia, especialmente Hechos, nos enseña que Jesús andaba por las aldeas haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Así que nosotros tenemos hoy este secreto, tenemos nosotros esta revelación que Jesús puede sanar, y muchos de ustedes que están haciendo esta clase han recibido no solamente liberación de enfermedades, sino también de opresiones, de distintos tipos, de demonios, de enfermedades incurables, y ese es el poder que tiene Jesús. Ahora vamos al milagro 4, que es la alimentación de los 5.000. San Juan 6, 1 al 14. Este milagro aparece en los 4 evangelios. Voy a leer el versículo 14. Dice: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, la cuarta señal, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por cuanto, que dijo,
Isaías 61, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Todos los que estaban allí eran pobres, no solamente espiritualmente, sino que en ese momento no tenían para comer, no tenían alimento. O sea, literalmente todos los que estaban allí eran pobres, no tenían los recursos en ese momento, pero Él vino a traer buenas nuevas, esta maravillosa demostración del deseo que tiene el Señor de suplir las necesidades más profundas del corazón del ser humano, que Dios se preocupa aún de nuestro alimento, que si las aves del cielo tienen el alimento, ¿cuánto más vos que valés más que un pajarito? Mucho más todavía. Él quiere suplir las necesidades más profundas del ser humano. El hombre siente y va a usar acá Jesús el pan como el símbolo. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 6:31, y luego demostró la clase de pan al que se refería. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él tomó el pan, lo partió y con él alimentó a los 5,000, simbolizando de qué modo tan absoluto Él puede suplir la necesidad de la vida humana y sobra y no escasea y abunda. Así es la vida de Cristo, es una vida en abundancia. Entonces Juan nos está dando acá una cuarta señal, que Él trajo buenas noticias para los pobres. Y hallándole al otro lado del mar, ahora paso a Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, esto fue luego de la multiplicación, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, ahí está hablando de señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Y él le dice, Juan 6:27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Miren lo que le están preguntando. El día anterior estuvieron viendo la multiplicación de los panes. De 5 panes comieron más de 5,000, sobraron 12 cestas llenas, y ahora están diciendo, ¿qué señales haces vos? Y les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús le responde, Juan 6:32, esto es clave, le dice, y Jesús le dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, me vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, sigo versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo ha descendido? Vieron que estaban ellos demostrando que verdaderamente no entendían lo que estaba pasando. O sea, veían el milagro, pero Jesús no se quedaba en el milagro. Jesús iba un poco más todavía, se iba mucho más allá. Él quería que ellos descubran algo más, y eso estamos tratando de descubrir qué quiso decir Juan. ¿Qué quiso decir Juan con esto? Él estaba queriendo descubrir algo más. Él estaba diciendo, yo descendí del cielo. Y eso había creado un conflicto. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, el que lo conocíamos todos? El padre y la madre lo conocemos. ¿Cómo dice del cielo descendió? Entonces Jesús responde y le dice, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero.
Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sigue, fíjense, estamos en Juan 6:47, metiéndonos ya en el centro, en el corazón de lo que Juan quiere decirnos. Juan dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él comen no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos ahora menos entendían. Decía, ¿cómo pueden darnos de comer su carne? Y Jesús le dijo, versículo 53, yo quiero que lo estudies San Juan 6 porque es clave. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no van a tener vida en ustedes. El que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre, versículo 54, tiene vida eterna, otra vez lo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahí sigue, dice, porque mi carne es verdadera, la sangre es verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, como me envió el Padre viviente, yo vivo con el Padre. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ahí cierra, el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces acá ya Jesús está dando a conocer mucho más. Jesús está diciendo que Él descendió del cielo. Está diciendo que con Él está la salvación, que el que lo rechaza a Él pierde la salvación, que hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Y acá estaba entrando en algo metafórico porque los judíos entendían bien esto. Ellos habían comido el maná en el desierto, ahora ya no podían comer maná, tenían que comer a Jesús, tenían que recibir a Jesús para que tengan vida eterna. Y vamos a la quinta señal, que es en la tormenta, fue caminando sobre las olas hacia ellos en medio de la tempestad. Luego de esta multiplicación de panes, Jesús quería estar solo, los discípulos se adelantan, les toma una tormenta en el medio del mar, la barca se está por hundir, tienen miedo y de pronto ven alguien que como un bulto que se mueve a una velocidad impresionante en el mar y ellos comienzan a decir es un fantasma, es un espíritu, ¿qué será esto? Y comienzan a tener miedo, la tormenta, se están por hundir, el agua, el mar, Jesús no está ahí. Y el versículo 20 del capítulo 6 dice, yo soy, no teman. Y acá hay una declaración, porque en Éxodo 3:14, cuando Moisés está hablando con Dios, Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice en el Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy, yo soy. Entonces, Dios se da a conocer como yo soy. Acá fíjense, Él está caminando en medio del mar y está diciendo, ¿le quedan dudas a ustedes? ¿Le quedan dudas a ustedes que yo no soy un carpintero? ¿Le quedan dudas a ustedes que yo no soy una persona más? ¿Le quedan dudas a ustedes que no soy un profeta más? Yo soy. Yo soy. Ese yo soy, Éxodo para los judíos era claro. El yo soy era Dios. Entonces él sale caminando, él no quería demostrarles solamente sus habilidades sobrenaturales, él les estaba dando una señal. Esta señal era para ellos, para que ellos entiendan. Y Juan luego escribe, y por eso hace foco acá, él dice, yo soy el que soy. Y dice, no teman. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Jesús toma acá caminando. Una cosa es decirlo sentado en un lugar o caminando sobre la tierra, pero otra cosa es decirlo en medio de la tormenta. Y luego la tormenta se va a calmar y se van a salvar todos. Y el temor va a ser echado fuera. Ahí es otra cosa, caminando por el mar decir yo soy. Él se presenta allí, las olas eran de gran tamaño, la barca estaba a punto de zozobrar, por lo que los discípulos se sentían angustiados a causa del temor, pero Él los tranquiliza. Él echa fuera el temor. Yo creo que todos nosotros luchamos contra el temor a los límites, temor a la finitud, temor a la muerte, temor a las amenazas.
Pero Jesús dijo en Isaías 61 que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él saca los temores. Qué bueno es saber que la tormenta en la que a veces estamos va a ser calmada por Jesús, que Él viene a predicar la capacidad que tiene nuestro Señor para librarnos del temor. Ahora vamos a la señal número 6. Da vista a un ciego de nacimiento. Capítulo 9, versículo 1 al 12, voy a leer el 16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habiendo disensión entre ellos, había disensión entre ellos. Entonces, este milagro apenas si necesita un comentario. Nuestro Señor dijo que había venido, Isaías 61, a dar vista a los ciegos. Entonces, Él iba a demostrar que Él era aquel que dijo Isaías 61 y que iba a hacer lo que dijo Isaías 61. ¿Y qué dijo? Que iba a dar vista a los ciegos. Y Él toma a un hombre que era ciego de nacimiento. Lee toda la historia. Bueno, volví a leerla ahora. Escogió a este hombre y esto muestra la ceguera espiritual. La Biblia dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento y nosotros nacemos en pecado. O sea, estamos en una etapa de inocencia, pero ni bien salimos de la etapa de inocencia y empezamos a tener conciencia, ya pecamos y estamos ciegos. Y nacimos en una cultura apartada de Dios. Y aunque podamos nacer nosotros en un hogar cristiano, necesitamos esa luz espiritual. Entonces le sanó. Y ellos le preguntaron en el versículo 26, ¿cómo te sanó? ¿Quién fue? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya les dije, yo no lo conozco quién es, pero ahora sé que yo nunca veía, de nacimiento soy ciego, pero ahora veo. Y ustedes no quisieron oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes ser sus discípulos? Le dice, qué ironía, acá esto es muy gracioso. Y el versículo 28 dice, y le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso para que ustedes no saben de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Acá se estaba cumpliendo frente a los fariseos lo que el profeta Isaías dijo, que iba a abrir la vista a los ciegos, pero los fariseos, quiero decirte, eran más ciegos que este ciego cuando era ciego. Los fariseos no querían ver porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estaban viendo que Jesús hizo el milagro que Isaías 61 dijo que iba a dar vista a los ciegos. Dice, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que abriese alguno los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, luego lo encuentra Jesús y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Es impresionante la revelación, porque el ciego acá ve dos cosas. Primero ve la luz natural, su ceguera natural recibe, pero luego va a recibir la luz espiritual. Él ya viendo se acerca a Jesús y Jesús no se queda en el milagro. Jesús va mucho más para descubrir quién es Jesús. Y le dice, ¿crees en el Hijo? Y él dice, ¿quién es? Al que viste. Entonces el ciego nunca vio, pero cuando recibió la visión, ve a Jesús. Qué maravilloso es salir de las tinieblas y poder ver a Jesús. Entonces él ve, allí tiene dos visiones. La primera visión es la natural y la segunda es la espiritual. Y él allí tiene una conversión. Jesús le dijo, le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto está en el versículo 38, Juan 9:38. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces esto no tenemos mucho tiempo de desplayarnos, pero acá hay una verdad impresionante. Y vamos a la última señal, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Esto está en
capítulo 11, del 1 al 44. Leo solo el 47, que dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Esto fue lo más alto, la señal más alta, resucitar a un muerto que no había muerto hace 15 minutos. Ya es un milagro que esté muerto 1 minuto y 2 minutos y resucite. Pero no era ni un día, ni 2, ni 3, era hace 4 días, ya su cuerpo estaba en descomposición. Era un milagro indubitable, era el más alto milagro. ¿Qué haremos porque este hombre? Así que desde aquel día acordaron matarlo, porque algunos de ellos dijeron: este hombre le dio vista al ciego. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro? El milagro entonces acá simboliza la liberación de aquellos que durante toda su vida han vivido sometidos a la esclavitud de Satanás por medio del temor a la muerte, por medio de la muerte. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y yo quiero dedicarme acá a decir esto. Muy pocas veces Jesús hablaba suave, enseñaba tranquilo, hablaba con autoridad. Pero muy pocas veces clama a gran voz. Acá dice que gritó, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y yo me pregunto, ¿por qué gritó tanto? ¿Por qué? Porque fíjense, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, con voz de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Así que vos y yo vamos a vivir, si nosotros dormimos antes de que Jesús venga, es decir, morimos, nuestro cuerpo el alma y el espíritu se separa del cuerpo, vamos a escuchar esa voz de mando que le dijo a Lázaro: ven fuera, esa voz potente de Jesús que nos va a resucitar. Entonces, la pregunta que yo te hago ahora como estudiante de este Evangelio según San Juan: estas 7 señales, las 7 señales, ¿qué demuestran? ¿Qué demuestran sus milagros? Porque acá estamos descubriendo quién era Jesús. Entonces, esta podría ser bien una pregunta de examen. ¿Qué demuestran sus señales? Estas 7 señales que Juan habla. Demuestra una sola cosa: que Él era el Mesías, que Él era el prometido, que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, Él lo estaba cumpliendo. Entonces, las señales eran para demostrar que Él era el Mesías, que Él era el prometido, que Él era aquel de quien tanto se había profetizado. Pero ¿quién es Jesús? Ahora Jesús va a demostrar con estas 7 señales, por encima de toda duda, que Jesús es, fue y será el Mesías, el esperado. Él es el Mesías. Pero no se queda ahí, Juan, y termino ya, estoy con el tiempo. Rápido voy a 7 frases de Jesús, que Jesús va a demostrar algo más, que nosotros tenemos que al estudiar Juan entender las señales, saber las señales. ¿Para qué era la señal? Para demostrar que Él era el Mesías. Pero Él va a ir mucho más profundo, y Juan capta la esencia, y Juan revela en su Evangelio 7 frases que Juan nos dice que ser el Mesías no era el mayor secreto de Jesús. Ser el Mesías no era el mayor secreto de Jesús. Muchos vieron a Jesús como el Mesías, pero Jesús escondía detrás un secreto que era mayor todavía. Habla de algo mucho más profundo y algo que, como dicen los adolescentes, nos hace explotar la mente, que no podemos llegar a entender. Y tenemos que creer, no podemos entender. Él dice acerca de Él, en estas 7 frases que voy a leer, que Él es algo más que el Mesías. Él es Dios. Él es Dios. Entonces Juan, cuando comienza, no dice Él era el Mesías, dice Él era Dios. Estaba con Dios. En el principio ya estaba. Él es Dios. Jesús es Dios. Está diciendo Juan en su Evangelio: miren más allá de sus señales y verán su gloria.
Porque dice, la gloria no era la gloria de un hombre, de un profeta, sino era la gloria de Dios. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él cuando convierte el agua en vino manifiesta su gloria. Él está diciendo, yo soy Dios. Cuando camina sobre las aguas está diciendo, yo soy Dios. Cuando levanta a un paralítico está diciendo, yo soy Dios. Cuando da la vista a un ciego está diciendo, yo soy Dios. Cuando resucita a un muerto después de 4 días está diciendo, yo soy Dios. Entonces, veamos más allá de las señales, más allá de Isaías 61, que se cumple, Él es el Mesías, pero Jesús es Dios. Las señales demuestran que Jesús es el Mesías, pero sus palabras son las que demuestran que Él es Dios. Número 1, 7 frases. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy el que sustenta la vida, el que satisface la vida y soy el que creó la vida y el que va a dar la vida a los muertos. Número 2, yo soy la luz del mundo, 8:12. El que ilumina la vida no solamente da la vista a los ciegos, lo hizo el Mesías, pero Él ilumina para siempre. La Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible, que ninguno de nosotros podemos llegar a acceder a esa luz donde está Dios, pero Él, a través de Jesús podemos llegar. Él que ilumina la vida. Yo soy aquel en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el que explica las cosas, el que echa luz sobre los misterios y resuelve los enigmas. Número 3, yo soy la puerta. Jesús dijo en Juan 10:7, yo soy la puerta, es decir, soy la oportunidad en la vida, soy el camino que se abre. Cuando se enfrenten ustedes con una sensación de carencia, soy la puerta, un anhelo de más. Estas son las palabras que necesitan oír ustedes. Yo soy la puerta. Yo creo que en ese camino ancho que lleva a la perdición hay una puerta que si entramos por esa, entramos al camino angosto que nos lleva a la salvación. Pero si no entramos por la puerta, no somos salvos. Si vos todavía no entraste por esa puerta, no eres salvo. No te va a salvar ser religioso, ser religiosa. Él es la puerta de la salvación, la puerta al cielo. Número 4, cuarta frase que demuestra que Él es Dios. Él dice, yo soy el buen pastor. 10:11. Fíjense que siempre está hablando del yo soy. El yo soy es el nombre de Dios. Así Dios se da a conocer. El yo soy. Diles, ¿quién te envió? Yo soy. Él dice, yo soy el buen pastor, es decir, el que guía en la vida, el único debidamente preparado para llevar a una persona y dirigirla con seguridad a través de todos los problemas, los abismos, etcétera, de acá, de la vida, pero sobre todo para guiarlos al cielo, para darles... Cuando leemos el Salmo 23, nosotros lo usamos mucho y nos conforta cuando nos pasa algo trágico o cuando sufrimos acá, pero esto está hablando del descanso que vamos a tener allá. Ciertamente con Él moraré para siempre, me va a pastorear en aguas de reposo, es decir, vamos a recibir de Él su salvación. Quinta frase, dice, yo soy la resurrección y la vida, 11:25, es decir, el poder de la vida. ¿Se dan ustedes cuenta que el poder de la resurrección es la única clase de poder que funciona cuando falla todo lo demás? Algo que funciona en medio de la muerte, es posmuerte, es el poder de la resurrección. Es la única clase que no necesita de ninguna ayuda exterior, de ningún proceso de aprendizaje. Cuando ya no se puede hacer nada más, aparece Él y comienza a actuar. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. Es decir, soy la realidad final. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Soy la verdadera sustancia detrás de todas las cosas. Y número 7, Él dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, separado de mí nada pueden hacer. Yo soy el que produce el fruto, la fuente de fraternidad, de identidad, de comunión, el que nos hace llevar ese esplendor. Entonces, tenemos que descubrir quién es Jesús a través de San Juan. Y San Juan nos explica 7 señales para demostrarnos que Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el prometido. Todo lo que el Antiguo Testamento decía, Jesús es el Mesías. Y luego nos cuenta de 7 frases que Jesús dijo dándose a conocer como Dios, el yo soy. Y esas 7 frases van a indicar que Él es Dios. El verbo, nos dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y contemplamos su gloria, no solamente el poder de sus milagros, sino vimos su gloria. Eso
Judas no lo descubrió. Judas vio las señales, pero Judas no pudo ver detrás de las señales que Jesús no era un rey que venía a producir algo terrenal, sino que tenía la gloria de Dios porque era Dios y es Dios. Y él no lo pudo descubrir. Y Juan dice, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre hecho hombre. Este es el fascinante tema de este libro de Juan. Juan nos dice, ante la presencia de la humanidad de Jesús, de repente descubrimos que nos hallamos por primera vez ante la presencia de Dios. Entonces, conocer la presencia de Dios es conocer a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, tocamos la presencia de Dios. Cuando llegamos a ese punto en el que nosotros somos tocados por Dios por una sanidad, porque Dios nos resuelve algún problema, todo eso está bien y todo eso predicamos y que suceda eso. Pero lo más importante es descubrir detrás de las señales su gloria y descubrir que teniendo a Jesús tenemos la gloria de Dios. ¿Ya descubriste esa gloria? Así es como es Dios. Es el que sana, el que ama, el que sirve, el que espera, el que bendice, el que muere y resucita. Ese es Dios y es lo que revela Juan. La palabra que nos deja es, por lo tanto, que si creemos que Él es el Mesías y que es Dios, tenemos vida en su nombre. Él es la clave de la vida. Pero escuchemos, Juan dice, estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Esto entonces nos trae inevitablemente dos cosas. Primero, la adoración. ¿Cómo podemos estar ante la presencia de este misterio y no sentir el corazón atraído a la adoración de Dios y luego entregarnos a Él? Entonces yo quiero terminar hoy, ya estamos en el tiempo, con una oración que vos puedas allí descubrir a través de este libro, no solamente comprender las Escrituras, sino saber que Jesús fue el Mesías, descubrir que Jesús es el Mesías y descubrir que Jesús es Dios y que tiene su gloria y que la está revelando y que puede comenzar ahora en el lugar donde estás, puede comenzar en este momento a traerte ese vino del cielo, puede sacarte el temor, que Él puede resucitarte, que Él puede alimentarte, que Él puede hacer todo lo que las señales hace, pero sobre todo puede darte su gloria, que es la gloria de Dios. ¿Ya recibiste esa gloria? La Biblia dice a los que llamó, a estos justificó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos de gracia en gracia, de poder en poder y de gloria en gloria, y seremos glorificados. Para nosotros lo mejor está por venir, que vos puedas tener esta revelación y este tiempo en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por todos los alumnos que han podido estar estudiando en este tiempo el libro de San Juan, y que vos te puedas revelar a ellos a través de la palabra y del Espíritu Santo, así como lo hiciste cuando estabas acá en la tierra, lo hiciste con tus discípulos, y Juan pudo descubrir no solamente al Mesías, sino también a Dios en Jesús y ver su gloria. Gracias por dejarnos ver tu gloria. Señor, hoy queremos adorarte, queremos entregarnos a tus pies y saber que pronto vendrás a buscar a tu iglesia. Gracias por revelarte, gracias por estas señales y gracias por todas estas declaraciones, que nosotros podamos aprenderlas, que podamos orarlas, pero sobre todo que podamos creerlas para tener vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Si este seminario fue de bendición, conectate con el seminario, seguí estudiando las materias de este seminario y seguir creciendo, promocionarlo. Este video es solo para los alumnos, pero vos sí podés promocionar, es decir, hablando y contando si recibiste, si aprendiste algo más estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén, amén.